Qué gusto compartir con ustedes un nuevo espacio político donde la opinión de nuestros actores políticos y sociales es importante. Continuamos con nuestros temas de entrevistas por el referéndum y la consulta popular del 2018. Hoy en nuestro programa contamos con la presencia de Marcelo Larrea. Marcelo, qué gusto tenerte a través de nuestra señal de Ecuamundo TV aquí en nuestro set de estudio. Para mí un honor estar contigo, Linda, en Ecuamundo TV, deseándoles mucho éxito en la caminata que han emprendido por construir una nueva perspectiva informativa, y aquí estoy para contribuir en lo que esté a mi alcance. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, también Marcelo Larrea, un destacado periodista, un destacado también político que ha tenido bastante trayectoria. Bueno, ya eso vamos antes de ingresar a las preguntas, mi estimado Marcelo, la trayectoria política que has venido teniendo, todo este tipo de altibajos que ha tenido la política después de estos 10 años de correísmo. Bueno, en realidad mi vida siempre estuvo vinculada a la política, independientemente de que nunca fue mi afán tener un papel protagónico. Pero en el año 2006 me tocó asumir la postulación a la presidencia de la República por la Alianza Tercera República, porque el movimiento nuestro no estuvo de acuerdo con la postulación de Rafael Correa a la presidencia de la República, y obviamente tuvo también diferencias con el programa de la Revolución Ciudadana, que sin embargo lo consideramos siempre como un programa progresivo. Pero de las 5 revoluciones que se propusieron en el 2006 en esa campaña electoral, no se hizo ninguna, se hizo todo lo contrario. En lugar de construir un proceso de genuina participación de la ciudadanía, lo que hubo fue una usurpación de los derechos ciudadanos y su transferencia al aparato estatal, y finalmente a quien autoritariamente ejercía el poder. En lugar de sacar las manos de la justicia, se volvieron a meter las manos en la justicia en la forma más grosera que se haya visto en la historia. En lugar de emprender un proceso de revolución ética, lo que se hizo es la degeneración de toda la ética que se había construido a lo largo de la historia en la sociedad ecuatoriana. Un caso emblemático, como dirían los protagonistas del pasado, es el caso del mismo Contralor Poli, que fue electo varias veces con 100 puntos para el ejercicio de esas funciones y terminó siendo censurado por sus propios electores por estar involucrado en el escandaloso caso de Odebrecht. Y bueno, el hecho de que el ex vicepresidente Glass esté preso, que haya varios ministros presos, que hay una larga lista de altos funcionarios del gobierno de la década pasada en camino a procesos judiciales serios, revela que, lejos de que ese proceso político haya contribuido a construir una sociedad con derechos ciudadanos, terminó en una degeneración ética, moral, con gravísimas consecuencias para la sociedad ecuatoriana en todos los órdenes, en el tema económico, en la destrucción de derechos sociales, en la mutilación de derechos políticos. Marcelo, pero bueno, su hermano Gustavo Larrea siempre ha sido un pionero, igual que usted, en manejar ese tema. Fue el pionero de la Revolución Ciudadana, incluso dentro de lo que ustedes también participaron de los primeros proyectos, de los primeros pasos que dio la época del correísmo. ¿Y qué pasó? Ahora se desvinculó, ahora vemos este tipo, sabemos obviamente que ya Gustavo Larrea también tiene un partido del cual usted también fue fundador, pero ahora, ¿qué podemos pensar en el tema político? ¿Por qué esta consulta tan apresurada? Bueno, Gustavo fue un protagonista de primera línea de ese proceso. Cuando encontró que ese proceso había desviado sus objetivos, tomó distancia. En mi caso, yo nunca participé en el gobierno del presidente Correa en ningún sentido. Pero siempre fue el más crítico. Sí, siempre tuve una posición crítica, apoyando los elementos positivos que evidentemente hubo en un determinado periodo y a las tendencias positivas que evidentemente hay, incluso en Alianza País hasta la fecha, pero manteniendo una distancia prudente y una independencia crítica. La consulta popular que el país enfrenta ahora, el próximo 4 de febrero, es una consulta que tiene un significado histórico muy importante. De una parte, sintetiza lo que han sido luchas sociales muy relevantes de los últimos años. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que es la pregunta número 1, expresa lo que ha sido la movilización de la sociedad frente al saqueo de la economía nacional. El gobierno del presidente Correa administró más de 305.000 millones de dólares en el gasto público no financiero, hizo inversiones que implicaron que el Ecuador tenga el doloroso papel de haber construido la carretera más cara del mundo, la vía Collas, que costó más de 20 kilómetros, 20 millones de dólares el kilómetro de carretera, y que tengamos
una refinería como la del Pacífico que no existe, que es, lo único que hay es una planicie en la cual se gastaron cientos de millones de dólares, con los cuales pudo haberse borrado el Pichincha de Quito, ¿no? Es algo realmente insólito. Tenemos la famosa plataforma financiera en Quito, que aparte es una agresión a la arquitectura y a la historia de la ciudad, costó más de 200 millones de dólares, una cifra insólita también. Entonces, ese proceso de saqueo de los recursos públicos, que no son recursos del presidente, son recursos de todos, porque el público somos todos los ecuatorianos, quienes vivimos aquí, quienes no viven aquí, fueron dilapidados. Y por lo tanto, una acción clara contra la corrupción, la sociedad le exige. Una segunda pregunta, voy a referirme no necesariamente en la cronología de las 7, que es de gran trascendencia relativa a esta, es el tema del cese del Consejo de Participación Ciudadana. Pero Marcelo, vamos a anclarnos en la primera pregunta, justamente por el tema de los actos de corrupción, de la inhibición de la participación política de aquellas personas que han usurpado, que han tenido actos de corrupción. Pues obviamente esto sí está castigado. Hay 4 cambios que se va dando tanto en el Código de la Democracia, la Constitución, la Ley de Servicio Público y la ley orgánica penal también, que es bastante interesante ver. Pero ahora, ¿qué nos garantiza saber que esto sí va a funcionar en el gobierno de Moreno? Que no se va a pasar, porque tiene también un poder absoluto con el tema de la consulta, puede también ejercerlo de una mala forma. Bueno, la consulta no le va a dar poderes absolutos al presidente Moreno. Por el contrario, va a empezar un camino necesario de construcción de un proceso de generación de la independencia de los poderes públicos. Por eso la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana tiene mucha importancia. Uno, por el hecho de que ya no van a ser electos artificiosamente a dedo por el presidente de la República, sino por el conjunto de la ciudadanía y de los electores en las urnas, quienes sean los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Segundo, porque el Consejo Transitorio tiene competencias para evaluar la gestión de los organismos que tuvieron que designar a sus autoridades, evaluar la gestión de esas autoridades y declararlas de plazo vencido si es que no han cumplido con sus propósitos, sin perjuicio de que se puedan iniciar acciones civiles o penales por sus actuaciones además. Y ahí hay temas sumamente importantes que tienen que ver con la justicia y con la independencia de la justicia. Por lo tanto, esa pregunta tiene un papel clave en el proceso necesarísimo de la sociedad ecuatoriana de volver hacia sus fundamentos republicanos y construir una nueva república con una genuina independencia de poderes. Pero yo, más bien, y por lo que la gente también ha realizado, y se ve en las encuestas que también hemos hecho, incluso un consultor político, parece esto una pelea de compadres. O sea, hoy estuve con el expresidente Correa, hoy trato de reivindicar el tema de la revolución, hoy quiero dar paso a la consulta popular, y a la larga todos los diálogos que se han abierto con la derecha, con quien Correa en su tiempo no lo hizo. ¿Esto no tendrá también algún tipo de relevancia al momento de poner las ternas en el Consejo de Participación y Control Social? Bueno, el presidente Moreno ha dicho que él va a vigilar que los ecuatorianos que tengan la mayor prestancia, o las ecuatorianas que tengan la mayor prestancia para ejercer esas funciones, estén en las ternas. Pero también depende de la sociedad civil que haga las propuestas que considere necesarias para que las personas que integren el Consejo de Participación Ciudadana y que van a tener funciones relevantes en el periodo inmediato, correspondan a las necesidades de la sociedad. Para el presidente Moreno es un reto, porque si presenta una terna como la que presentó para la vicepresidencia de la República, evidentemente va a sufrir una derrota política. Evidentemente el Ecuador es de todos los ecuatorianos, no es del grupo que gobierna ni de una o de otra tendencia, y por lo tanto es importante comprender que todos los ecuatorianos deben estar representados en los órganos de ejercicio del poder público. Pero se dice incluso que su hermano Gustavo Larrea es uno de los brazos derechos del presidente Moreno. Incluso ahora podemos ver que hay muchísima publicidad a lo largo del país en algunas zonas específicas donde ya democracia sí se está mostrando como un apoyo total al gobierno, como en su momento fue el tema de Alianza País con Avanza, ¿no? Cuando estuvo el régimen del correísmo. ¿Cómo ve esto, Marcelo? ¿Eso no será también una fraguada? ¿Podría poner esta cuestión en contra del expresidente Correa para quitarle totalmente las ganas de volver a Ecuador? El presidente Correa cometió el grave error de plantear el tema de la reelección indefinida. Yo considero que por ignorancia histórica. El Ecuador jamás ha aceptado la reelección.
Juan José Flores, que no fue un muñeco sacado en la manga de un mago, sino que fue un general del Ejército Libertador, que consagró la independencia de nuestras naciones y fue el primer presidente de la República del Ecuador, terminó su carrera política cuando planteó perpetuarse en el ejercicio del poder. Y lo mismo le ocurrió a Gabriel García Moreno, más allá de las afinidades o diferencias conceptuales o políticas con estas figuras de hace 2 siglos de la política ecuatoriana. Uno y otro fueron sepultados por la indignación de la sociedad ecuatoriana, que repudió la pretensión de perpetuarse en el ejercicio del poder. Esa obsesión del señor Correa por ser propietario privado del poder público es realmente patológica y iban a contrapelo de lo que han sido las lecciones de la historia de nuestra nación. Por lo tanto, era previsible que cuando él planteó esa pregunta, esa enmienda constitucional, que no la llegó a formular como una pregunta como le demandamos en una consulta popular, iba a recibir el repudio del pueblo ecuatoriano. Ahora, el 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de ir a las urnas y democrática, pacífica y electoralmente decir si acepta o no acepta la reelección indefinida. Si no acepta la reelección indefinida, el señor Correa tendrá que volver a ser lo que es, una persona, un ciudadano, y hacer su vida política como la quiera hacer, sin las pretensiones absurdas de ser el propietario privado del poder político en el país. Claro, también hay que tomar en cuenta que justamente todo lo que se ha venido dando en el entorno de la política pues ha sido completamente no al continuismo de lo que mucha gente, ahora vemos un Alianza País totalmente resquebrajado, ahora unos Alianza País, otros Revolución Ciudadana que tampoco se pueden inscribir. Eso también no es como, ese le salió el tiro por la culata, o sea, la persecución que tenía ahora realmente se la está dando a él, porque ahora hay victimización del otro lado. Eso también es parte de los errores que comete el señor Correa. Claro, cuando alguien es presidente de la República, todo el mundo le tapa los errores, pero cuando ya no lo es, esos errores quedan públicamente en evidencia. Revolución Ciudadana es el eslogan de Alianza País. O sea, pretender legalizar un movimiento con el eslogan de otro movimiento es algo que está expresamente prohibido por la legislación electoral ecuatoriana, no por la que creó el señor Correa solamente, sino por toda la legislación precedente. ¿Por qué no le llama la fuerza de los pobres a su movimiento o algo por el estilo? Ese es ya algo tiene que carece dueño. completamente de sentido, ¿no es cierto? Entonces, si él quiere construir un nuevo movimiento político, si él se separó de Alianza País, no le puede robar a Alianza País sus eslogans y sus banderas y sus números. Pero bueno, fue la cara a la larga del movimiento, fue con quien ganó las elecciones y eso también creo que debe ser un golpe bastante bajo para la gente que lo sigue, para la gente que está con ellos. Pero él debió en consecuencia obrar en función de los principios por los cuales ganó las elecciones y no haberlos traicionado como los traicionó sistemáticamente durante 10 años. Si hubiese obrado de esa manera, su cara seguiría siendo el símbolo de Alianza País y él estaría en Alianza País sin las fatuas pretensiones de volver a ser presidente de la República. Cuando hablamos de la tercera pregunta, justamente el tema de buscar la alternabilidad y no la reelección indefinida, que incluso fue puesta por los mismos asambleístas de Alianza País. Ahora, yo quiero que usted me explique, ¿por qué no? Esto no significará coartar el tema de derechos, el no dejar que la gente elija si es un buen alcalde, si es un buen prefecto, porque tomando en cuenta que si esta pregunta llega a ganar con el sí, estarían ya fuera de la contienda electoral muchos que tal vez quieran reelegirse entre alcaldes y prefectos que de todas maneras no han sido malos en muchos lugares. Sí, pero el tema de la reelección tiene que ver con el tema de la privatización del poder público. Quien ejerce una función pública como alcalde, prefecto o presidente de la República y lo hace en función de reelegirse, distorsiona el sentido de su gestión en el ejercicio del poder público. Y evidentemente la democracia descansa en el principio de que todos tienen el derecho de elegir y ser elegidos. Quien tiene el poder público en sus manos y a su servicio tiene mejores condiciones para una disputa electoral. Y por lo tanto hemos visto que muchos alcaldes y prefectos se han reelegido, lo cual realmente no es apropiado en la construcción de un régimen democrático, porque a lo largo esto lo que genera es una crisis de liderazgo político del país, una carencia de líderes políticos del país. Y además, evidentemente, tiene consecuencias en otros órdenes graves. Quienes ejercen el poder público y lo ejercen como si fuese su propiedad privada, están siempre tentados a los gravísimos caminos de la corrupción. Usted que siempre realmente fue un talón de Aquiles en algunos puntos en el gobierno de Correa, criticado, y en otros partes, como usted mismo decía, que apoyaba varios aciertos. Esta pregunta no está
dedicada justamente a Rafael Correa? O sea, porque muchos no quieren reelegirse, pero ¿por qué pusieron esto ahora y quieren terminar con esto cuando se puede hacer por asamblea y no precisamente por consulta popular? No, porque se trata de una enmienda constitucional. Correa tramitó la enmienda constitucional arbitrariamente, de espaldas a las demandas diversas que se hicieron porque esta pregunta vaya a una consulta popular. Evidentemente el trámite más adecuado es que el pueblo se pronuncie democráticamente sobre todos los aspectos que considere pertinentes. Y yo sugerí en el momento oportuno de que no solamente el tema de la enmienda relativa a la reelección indefinida debía ser expuesta al pronunciamiento popular, sino todas las enmiendas que se aprobaron en diciembre del 2015 que diseñaron un modelo de Estado fascista que entra con la reelección indefinida y pavimenta el camino al ejercicio perpetuo del poder, a la institucionalización de una dinastía que electoralmente se renueve cada 4 años, que no es nueva en América Latina. Es la misma metodología que usó el dictador Stroessner en Paraguay, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la democracia. La manipulación electorera de los ciudadanos para darle legitimidad a una dictadura carece completamente de sentido. Un proceso de revolución ciudadana, además, implicaría que el poder radique en los ciudadanos, no en quien ejerce el poder público. Y lo que caracterizó el ejercicio del poder por Rafael Correa fue la construcción de un modelo egocrático de ejercicio del poder. El poder en el ego. Se gastaron millones de dólares en su imagen personal, como si eso fuera de interés público, como si se justificaran esos recursos. Ahí hay evidentemente subyacente un delito de peculado, que ojalá algún día lo investigue la Contraloría General del Estado, la Asamblea Nacional, los órganos de control, que no tiene ningún sentido el uso de los recursos públicos en función de una imagen personal. Es lo que se hizo en muchos aspectos. Pero el tema de fondo tiene que ver con la necesidad de construir una sociedad democrática, de garantizar el derecho de todos, no solamente a elegir, sino también a ser elegidos. Todos los ecuatorianos tienen derecho de ser presidentes, alcaldes, prefectos, y los ecuatorianos tienen derecho de elegir a los hombres y mujeres que consideren adecuados para que conduzcan los destinos de la nación. Claro, tomando en cuenta que también su hermano Gustavo Larrea fue quien realmente confió en el ahora presidente Lenín Moreno y quien también lo postuló a la vicepresidencia con Correa. Por eso que mucha gente realmente ve esto como una pelea entre compadres. Y muchas veces la gente se pregunta, y justamente en esta consulta popular, mi estimado Marcelo, es quién es la oposición y quién es el oficialismo. ¿Ahora la oposición es Correa? Bueno, Correa asumió ese papel inmediatamente después de que el presidente Moreno señaló que iba a proteger los derechos democráticos de la sociedad ecuatoriana. De manera que él está en oposición y entiendo que habrán otros grupos de oposición al gobierno del presidente Moreno. No tiene por qué haber unanimidad en una sociedad democrática. No es una pelea de compadres, de ninguna manera. Aquí lo que el pueblo ecuatoriano va a dirimir el 4 de febrero es si se continúa con este modelo autocrático que institucionalizó el gobierno del presidente Correa, que usurpó y destruyó derechos fundamentales de los ecuatorianos, que violó masivamente derechos humanos, desde los 18,000 desaparecidos que denuncia la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, hacia la multiplicación de los índices de desnutrición infantil crónica, hacia la destrucción de los derechos de la juventud al bachillerato unificado, al acceso a la universidad. ¿Eso qué es lo que representa? Representan medidas que estaban dirigidas a transferir esos recursos seguramente a la corrupción, en lugar de que esos recursos públicos garanticen los derechos de los niños y de los jóvenes. La impunidad sobre la violación y las agresiones sexuales a los niños y a las niñas es absolutamente inadmisible, y sobre lo cual evidentemente el presidente Correa y su exministro de Educación, Augusto Espinosa, tienen que rendir cuentas del país. No puede haberse mantenido jamás en la impunidad delitos de lesa humanidad como los que se han cometido en la dictadura correísta. Entonces el país está frente a la disyuntiva de o ratifica la legislación que creó el correísmo para hacer este tipo de gestión del poder público en contra de los derechos del público, o da un paso adelante hacia un cambio que abre las puertas a un proceso de construcción republicana y democrática. Entonces, no es una disputa entre Lenin y Correa, es una disputa entre un proceso de transformación republicana y democrática y la herencia de una dictadura disfrazada de democracia, disfrazada de revolucionaria y disfrazada de socialista, que no tuvo nada de socialista, nada de republicana, nada de democracia y nada de ciudadana y nada de revolucionaria.
Así es, continuamos con nuestro programa Punto de Vista. Todavía tenemos muchas más preguntas por responder para que ustedes sean los ciudadanos y las ciudadanas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, sean quienes saquen su conclusión en este referéndum y consulta popular 2018. Volvemos después de estos cortes comerciales. De vuelta con nuestro programa nos encontramos con nuestro invitado político y periodista Marcelo Larrea. Marcelo, seguimos analizando el tema de las preguntas de la consulta popular. Vamos justamente a la cuarta pregunta, donde hay la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Pues hemos visto durante estos tiempos, donde estos últimos meses, muchísimos niños realmente, madres, han reportado abusos sexuales desde el colegio. Yo como madre, usted como padre, Marcelo, es indignante ver este tipo de situaciones que se den en estos siglos modernos. Evidentemente, además, claro, no podría haber ocurrido un fenómeno tan grave si no se hubiese gozado de la impunidad. La Federación Nacional de Maestros del Ecuador ha denunciado públicamente que quienes hicieron las denuncias, profesores, estudiantes, padres de familia, fueron sujetos de persecución. No solamente que se protegió la impunidad de los autores de estos crímenes en contra de nuestros niños y de nuestros jóvenes, sino que además se protegió a los autores de estos crímenes, y se persiguió a las víctimas, lo cual es absolutamente inadmisible. Y evidentemente esto ha generado una huella de un profundo dolor a la sociedad ecuatoriana, y la perspectiva de que a través de la consulta popular se declare la imprescriptibilidad de estos delitos de agresiones sexuales contra los niños, las niñas y los jóvenes, es una pregunta que debería ganar con el 100% de votos. No creo que nadie en su conciencia, salvo que esté en un proceso de enajenación muy avanzado, pueda estar de acuerdo con que los niños sean sujetos de agresiones sexuales. Pero al parecer, Marcelo, es una de las preguntas más obvias. Yo creo que nadie votaría en una pregunta, como usted acaba de decir, que uno realmente quiere que se castigue a aquellos autores de, obviamente, terminar con el pudor y la inocencia de un niño. Pero bueno, ¿por qué salen ahora a la luz y antes no, cuando se veía que esto no solamente viene desde el tema de los maestros, también viene desde la iglesia incluso, donde han habido muchas denuncias? ¿Por qué poner una
una pregunta tan obvia cuando eso se le podía hacer directamente en un trámite a la Asamblea? Es más, una de las asambleístas, Soledad Buendía, que estuvo en nuestro programa, dijo que eso se está trabajando en la Asamblea y que era innecesaria una pregunta como esto, que es simplemente como la cereza del pastel para engañar por las tres preguntas que realmente causan conmoción. Lamentablemente la Asamblea no ha cumplido con sus funciones. Si la Asamblea hubiese realizado el juicio político al ministro que mantuvo en impunidad estos delitos, entonces la sociedad ecuatoriana podría confiar en que la Asamblea cumpla con una función de esta naturaleza. Pero como la Asamblea hace muchos años dejó de ser Asamblea Legislativa y se transformó en una Cámara sumisa a la voluntad del poder y al encubrimiento de delitos como este, es absolutamente necesario que el pueblo ecuatoriano se pronuncie categóricamente y obligue a esa Asamblea a expedir la legislación que se requiere y que obligue a esa Asamblea a enjuiciar políticamente a quienes son los responsables políticos de estos crímenes. Hay cursos de niños donde prácticamente les han violado por lista, ¿no? Donde todos los niños han sido agredidos. Eso es absolutamente inadmisible y eso ocurrió en el Correato. De manera que esas denuncias no se hicieron antes porque el Correato evidentemente protegió a los violadores y persiguió a las víctimas. Pero Marcelo, cometiendo un crimen de lesa humanidad contra la sociedad ecuatoriana. Pero yo te creo que también más allá de buscar una imprescriptibilidad en el tema legal, también hay que hacer campañas. Hemos visto justamente en medios de comunicación que muchas veces las propias madres callan porque son las parejas las que violan a los niños. Y no solamente en el tema, estamos hablando en el tema de profesores, pero también creo que más allá de hacer una ley, también tendría que haber una campaña de concienciación donde también se den cuenta que a los niños hay que hacerles caso. Cualquier punto, cualquier cambio de actitud en un niño ya es una alerta. Así es, evidentemente, pero no solamente en relación a medidas preventivas de esta naturaleza, sino que hay que examinar las causas del delito. El delito tiene causas, y si no se enfrentan las causas, va a seguir existiendo el delito. Por lo tanto, es necesario que la sociedad ecuatoriana reflexione en las causas de estos delitos. Y en el caso de la multiplicación en progresión geométrica de la comisión de estos delitos en el gobierno de Correa, hay que establecer los responsables de quienes nombraron a esos maestros, con qué fines los nombraron en las escuelas públicas y por qué los protegieron cuando cometieron estos crímenes. Ese es un tema que tiene que ser evaluado también profunda, seria y objetivamente, porque son crímenes que lesionan a la sociedad. En todo delito hay una causa, no hay que, el castigo no supera la causa, hay que enfrentar la causa. Esa es la diferencia entre el derecho moderno y el derecho precedente, ¿no? No se trata simplemente de utilizar el castigo como un instrumento para impedir la comisión de delitos, sino de superar las causas que generan los delitos. Ahí hay una gran diferencia entre la legislación universal, que avanza democráticamente y se humaniza, y la legislación fascistoide, que piensa que el castigo es el único remedio a los males y lo que hace es mantener intocadas las causas de los delitos. Claro, pero ahora si se vuelve una ley, se vuelve imprescriptible este caso, este delito de lesa humanidad, también se debería tener muchos más refuerzos y mucho más cuidado al momento de elegir a los maestros, pues muchos masterados, muchos títulos que se piden incluso para dar clase, pero el tema de conciencia... Es que quienes cometieron los delitos no reúnen los requisitos para ser maestros. Fueron metidos deliberadamente en las escuelas para cometer los delitos. Esa es la pregunta que se hace la sociedad ecuatoriana. ¿Por qué las autoridades del Ministerio de Educación les encubrieron? Eso es absolutamente insólito. ¿O fue una operación deliberada de criminalidad que se institucionalizó en el país? ¿Por qué no conoce el país qué pasó con los desaparecidos? ¿Quiénes son los desaparecidos? ¿Cómo desaparecieron? ¿Por qué un gobierno como el de Correa, que gastó tantos recursos en la seguridad pública, le condenó a la sociedad ecuatoriana a la indefensión frente a delitos tan graves como la desaparición de personas? O sea, ahí hay evidentemente complicidades de quienes ejercieron el poder político con la comisión de estos crímenes. Por lo tanto, el tema de la imprescriptibilidad, en este caso, de los delitos sexuales, es una reivindicación legítima de la sociedad ecuatoriana para que quien los cometa sepa que está cometiendo un delito que no prescribirá nunca. Y la sociedad tiene el deber de estudiar las causas de esos delitos para poderlas superar estructuralmente y liberar a la sociedad ecuatoriana de las violaciones y de los casos de pedofilia en los cuales han estado involucrados muchas veces sectores de la iglesia, de los maestros y de las familias, evidentemente. ¿Era necesario gastar $60 millones para hacer una consulta totalmente apresurada? No ¿Era el momento? No es apresurada, el país necesita no solo esos cambios, sino muchos más. El país va a tener que enfrentar 2 o 3 consultas en el periodo que viene y mientras más pronto sea mejor.
No podemos decir que es un apresuramiento proteger los derechos de los niños frente a las agresiones sexuales. No es un apresuramiento poner punto final a la pretensión de instituir la famosa reelección indefinida. No es un apresuramiento poner un pare a la corrupción con la que se han manejado miles de millones. Solamente en el caso de Odebrecht, de lo que se conoce, hay un robo de más de 33 millones de dólares, sin contar los gigantescos sobreprecios en obras como la Vía Collas o en obras como la Refinería del Pacífico por miles de millones de dólares. ¿Dónde están esos 305 mil millones de dólares que administró el gobierno del presidente Correa en el gasto público no financiero? Esas sí son cifras colosales. Frente a esas cifras, los 60 millones que puede costar la consulta popular son insignificantes. ¿Cuánto gastó Correa para meter las manos en la justicia y liquidar la independencia de la justicia y tener una justicia sumisa a los intereses particulares de su gobierno? Es el mismo señor que cuestiona que ahora se gastan 60 millones en eso. El mismo señor que dijo que los $800.000 del señor Dusac, que le habían pagado para que haga no sé qué barbaridad, no significaban nada. Como si para una familia ecuatoriana, para un trabajador ecuatoriano, para un ciudadano ecuatoriano, $800.000 no fuesen absolutamente nada. Aquí hay un doble discurso, el autor del doble discurso del señor Correa, y ahora es claramente evidente que así lo es. El pueblo lo recibe en cada sitio donde va, a golpe de huevazos. Pero muchos de los colaboradores del expresidente Correa también están colaborando ahora con el presidente Moreno, entonces también tendríamos que ver quiénes realmente están de lado y quiénes también quieren transparentar las cuentas. Evidentemente, eso es lo que la sociedad ecuatoriana demanda. Las personas tienen pleno derecho a regenerarse, a superar sus errores, sus equivocaciones, y el gobierno ecuatoriano y el gobierno del presidente Moreno tiene la responsabilidad de lo que haga su gabinete. Es evidente que Alianza País ganó las elecciones, es lamentable que no exista todavía una renovación en el gobierno en el cual nuevas figuras de Alianza País, que con toda seguridad habrá, de gente honesta, valiosa, inteligente, capaz, comprometida con el país, releven a quienes ya han sido quemados por la gravedad de sus falsos actos en contra de la sociedad ecuatoriana. Bueno, queremos también decirles que tenemos la quinta pregunta del referéndum que cambia el tema de la Constitución, y justamente viene el tema de la ley minera metálica, que lo que más me ha llamado la atención dentro del texto propuesto es que si bien se va a reducir, o se va a cortar el tema de la minería en zonas intangibles, si por ahora circunstancias necesitamos ese tipo de recursos, a través de una vía de decreto ejecutivo, a través de la Asamblea, se puede explotar. Entonces, ¿para qué me preguntan algo que está ya puesto en el texto propuesto dentro de los anexos que está dentro de la consulta popular? El Ecuador tiene una gran batalla en relación al tema de la minería. El movimiento anti-extractivista en el país viene desarrollándose desde hace muchos años. Ya en el año 2012 hubo la Marcha por el Agua, que unió al conjunto de movimientos sociales en una perspectiva completamente crítica a la devastación minera. Este es uno de los problemas serios que el país enfrenta, pero hay alternativas distintas a la gestión minera. El Ecuador puede titularizar sus reservas mineras y transformarlas en documentos financieros que le permitan acceder a los recursos que necesite sin necesidad de la explotación de sus minas. Y el Ecuador debe encaminarse en ese sentido y no en el proceso de devastación de la naturaleza. Esa pregunta, más allá de las limitaciones que se le puedan imputar de uno o de otro lado, es una pregunta que está dirigida a proteger los derechos de la naturaleza. Si algo positivo se hizo en el gobierno del presidente Correa, entre otros aspectos, es evidentemente la proclamación de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Montecristi. Somos el primer país en el mundo que los proclamó. Lamentablemente el gobierno del presidente Correa los tiró al tacho de la basura, pero están en la Constitución, hay que defenderlos, hay que defender nuestras cuencas hídricas, hay que defender la vida de nuestras especies en todos los órdenes y hay que defender la vida de las personas también. Por lo tanto, esa pregunta también merece un sí. No es que las preguntas sean perfectas y que su aplicación o el solo voto por el sí signifiquen que ya los problemas están resueltos. No es de soplar y hacer botellas, pero sí es un paso adelante que merece el apoyo del conjunto del pueblo ecuatoriano. Podríamos decir que son unos candados previsorios entonces, porque tal vez no es del gobierno del presidente Moreno, pero sí puede ser de otro gobierno en tal caso. Usted sabe, los recursos, la población sigue creciendo y tal vez las zonas intangibles en un momento lleguen a ser menor. Ecuador es uno de los 15 países que tiene realmente ese perjuicio de dañar la biosfera del mundo. Imagínense, tenemos tema de Cajas, que básicamente es una reserva gigantesca en este tema de medio ambiente,
de flora y fauna y que también está en disputa el Cajas, ¿no? Claro, el Ecuador es un país que tiene una diversidad genética extraordinaria y por lo tanto debe ser protegido. Y la riqueza genética es muchísimo más grande que la riqueza minera y que la riqueza petrolera. Por lo tanto hay que darle el lugar que le corresponde, la jerarquía que le corresponde y los usos que corresponden a esos recursos. Además, la sociedad ecuatoriana debe aprender a vivir en función de la vida y no en la función del billete, ¿no? Aquellos que piensan exclusivamente en el billete, como el caso del señor Correa, aunque haya disfrazado su obsesión por el billete con declaraciones de otra naturaleza, lo que han conducido al país es a un gran desastre. El gobierno que más recursos ha percibido a lo largo de la historia de la Segunda República es el gobierno que más le endeudó al país. Es algo que carece completamente de sentido, en lugar de trabajar en construir una economía diversificada que proteja nuestra riqueza natural, nuestra riqueza genética y que abra otras puertas a la actividad económica y productiva de la sociedad en su conjunto. Bueno, pues ahora pasemos a otro ámbito, el tema netamente de la consulta, de consultar al pueblo si está de acuerdo con la ley de la plusvalía. Uno de los talones de Aquiles, sinceramente, del correísmo fue el tema de la ley de plusvalía, que incluso tuvo que ser revocado por parte de la Asamblea. Pues hemos visto que justamente llegó el Papa, como que se distrayó el tema, volvió otra vez, lo volvieron a quitar, pero ahora, ¿por qué quitar la ley de la plusvalía? Realmente cuando la ley de la plusvalía puede normar o puede beneficiar a los grandes inversionistas de las constructoras. Bueno, los grandes inversionistas de la industria de la construcción no han tenido ninguna afectación real por el tema de la ley de la plusvalía. La ley de la plusvalía es también otra trampa, porque afecta directamente a los ciudadanos comunes, cuyo patrimonio es fundamentalmente su casa. Los grandes capitales, los grupos más ricos de la economía del país, no tienen su patrimonio en sus casas, tienen su patrimonio en títulos valores y no están intervenidos por la ley de la plusvalía. Y además es una ley que estuvo interconectada con la ley de herencias. Es una ley que no protege a los más pobres, sino que protege a los más ricos en contra de los más pobres y que impide que los sectores que tienen menores ingresos puedan construir un patrimonio familiar, un patrimonio personal que les dé, entre otras cosas, dignidad para poder pensar, vivir y actuar con dignidad, lo cual es absolutamente necesario. Esa es una ley contra millones de ecuatorianos que oportunamente expresaron su repudio a esta forma de legislación lesiva a los derechos de las grandes mayorías y que estuvo dirigida a proteger a pequeñas minorías. Por lo tanto, las movilizaciones sociales que desencadenó la ley de plusvalía y la ley de herencia se manifestarán el 4 de febrero votando por un sí a la derogatoria de esta norma que lesiona los derechos económicos de una gran parte de la población ecuatoriana. Pero esto, más allá, la gente se asustó por el tema de quitar el patrimonio familiar. Se explicó en ciertos spots publicitarios cómo funcionaría la tabla de la ley de plusvalía. Pero ahora, los que más realmente tenían ganancias exorbitantes es aquellas personas que invertían, que construían. Tomemos en cuenta, Marcelo, que en el 2016 hubo un declive de la construcción. Mucha gente se quedó sin trabajo, no podían generar. Incluso esto tal vez servirá para incentivar también el tema de la construcción, que en un momento todo el mundo podía adquirir un departamento, desde el Banco del BIES, que le prestaba el 70% ya para poder la cancelación total de la vivienda, versus ahora que no existen las mismas condiciones económicas. Evidentemente el anuncio de la ley tuvo un efecto recesivo porque las personas decidieron no invertir en la construcción de sus viviendas y eso afectó al conjunto de la industria de la construcción, fortaleciendo esas tendencias recesivas que ya se expresaban en la economía ecuatoriana por la caída de los precios del petróleo. Eso fue un grave error económico del gobierno de Correa. Ahora la eliminación de esta ley de la plusvalía va evidentemente a generar un escenario distinto, donde la gente va a poder tener confianza en invertir en la construcción de sus propias viviendas, de sus propias casas, en la construcción de su patrimonio familiar y en consecuencia tendrá un efecto económico positivo en la necesarísima reactivación de la economía del país. Pero, ¿cómo explicar, por ejemplo, los predios en ciertos lugares del Distrito Metropolitano de Quito? Los impuestos prediales han sido realmente excesivos. Tomemos en cuenta el aeropuerto, que en un momento fue dado de que no se podían construir lugares alrededor. Ahora podemos ver hoteles alrededor, obviamente de franquicias internacionales también, pero los predios de las personas que tienen su agricultura, su ganadería han subido. ¿Cómo decir que la ley de plusvalía no está afectando directamente a aquellas personas por estar en un lugar privilegiado, que ya tiene nombre?
Bueno, ahí hay dos elementos que son distintos, ¿no? Uno es el tema de la ley de la plusvalía y la pretensión del expresidente Correa de cobrar a la gente por los beneficios colaterales que pueden haberse generado por la inversión en obra pública, carreteras, puentes, etcétera. Pero él pasó por alto un detalle, que los recursos públicos son recursos de esos ciudadanos y que esas obras se construyen con el petróleo que no es del presidente ni del señor Correa, sino de todos los ecuatorianos, con los ingresos tributarios que los pagamos todos los ecuatorianos y que en consecuencia no tiene ningún sentido que aparte de que se financian con nuestros propios recursos, nos cobren por los beneficios colaterales que se generan por la construcción de esas obras. Más aún para los sectores de menores recursos, que pueden mejorar su patrimonio familiar gracias a la plusvalía por el crecimiento natural de la sociedad y de la economía y de la urbanidad, en el caso de las ciudades. Por lo tanto, ese era un tema que no tenía ningún sentido. El tema de los impuestos prediales tiene una dimensión distinta. La obsesión por incrementar los impuestos prediales vino con la onda neoliberal, con el propósito de que los municipios se financien con sus propios recursos y que esos recursos se extraigan metiendo la mano en los bolsillos de quienes viven en las ciudades. Por lo tanto, es necesaria una legislación que ponga límites al uso abusivo de los municipios de los impuestos prediales como un instrumento de extorsión a los ciudadanos y a sus condiciones de vida. Seguimos analizando las preguntas del referéndum y la consulta popular junto a nuestro invitado Marcelo Larrea, político y periodista. Así que volvemos, no se despeguen nuestra sintonía y síganos a través de nuestras redes sociales de Ecuamundo TV. Queremos agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha abierto sus puertas para hacer la transmisión de este programa Punto de Vista a través de nuestra señal de Ecuamundo TV. Y también darles un saludo gigante a toda la gente que nos mira a través de nuestros canales internacionales, TV Radio Miami Internacional, TV Radio La Mira, así que ellos nos están retransmitiendo simultáneamente. Continuamos con nuestra entrevista, Marcelo, haciendo un análisis de las preguntas del referéndum de este 4 de febrero, que realmente será una decisión justamente para la ciudadanía, para el pueblo, para la democracia. Ahora vamos con la séptima pregunta, justamente de la consulta popular, que hablamos del tema Yasuní.
Algo también bastante detonante. Creo que todos queremos preservar la naturaleza. Creo que parte de la existencia humana es preservar esos recursos naturales, tener un aire limpio, pero ahora la intervención del Yasuní. Algo que también en el correísmo tuvo también varias variantes. Se defendía, luego no se pudo defender, se tuvo que explotar y ahora ya está concesionado prácticamente el petróleo de ese lugar. Bueno, la disputa por el Yasuní ha sido una bandera de todos los movimientos ecologistas del país y una bandera también de la vigencia de los derechos de la naturaleza. En su momento el presidente Correa trató de tomar esa bandera para proteger el Yasuní con un programa que yo siempre cuestioné, no es un problema de pasar el sombrero. Esta es una nación soberana y digna y nos corresponde a nosotros decidir si explotamos o no explotamos el Yasuní, independientemente de que la gente contribuya o no para proteger ese santuario de la naturaleza. Pero la pregunta obviamente redita la batalla de los días unidos, redita la batalla de miles de personas que se movilizaron en todo el país contra la explotación petrolera del Yasuní y la pone en términos concretos de la situación actual. Obviamente muchos pensarán que no hay que explotar un solo milímetro del Yasuní, pero ya ha habido una intervención en el Yasuní y lo que el presidente Moreno ha planteado es un paso adelante para proteger una buena parte del Yasuní. También en ese sentido la respuesta merece un sí. La evolución de la industria petrolera ecuatoriana tiene que cambiar de sentidos. No puede seguir descansando en la producción de crudo. Tiene que transformar ese crudo en derivados. Y una evolución de esa naturaleza le permitirá al país tener una mejor renta petrolera y generar empleo dentro del país y un mejor posicionamiento en sus finanzas y en su balanza comercial. Pero el tema de la protección del Yasuní, como la protección del conjunto de la Amazonía, es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, es de esperar que la mayoría de los electores se pronuncien categóricamente por el sí para proteger el Yasuní. Bueno, se ha escuchado a los ambientalistas también que están a favor de esto, pero aquí otra vez viene el mismo problema de la minería metálica, porque también a través de decreto ejecutivo enviado a la Asamblea, ahora es un candado previsorio desde mi punto de vista, que vamos a preservar. Pero en el caso que usted sabe, Marcelo, de seguir explotando los recursos, no vamos a vivir del petróleo toda la vida, y hay que sacarlo de alguna manera para poder generar recursos, después de que obviamente usted ha comentado el tema del saqueo que se ha vivido durante los 10 años. Pero, ¿para qué me preguntan si en algún momento igual van a explotar esas 5.100 hectáreas? No, esa es una posibilidad que está abierta, que estuvo abierta en el gobierno del presidente Correa. Él utilizó ese recurso precisamente para agredir su compromiso asumido por él mismo ante el país de no explotar el Yasuní, y la pregunta está planteando categóricamente que no se intervengan en una significativa cantidad de hectáreas. Pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar de opinión en ese momento. Todo cambia en la vida, ¿no? Todo cambia en la vida. Si nosotros tenemos un loco de presidente que quiere saquear el Yasuní y utiliza recursos publicitarios extraordinarios para enajenar a la ciudadanía, es posible que eso ocurra. Han ocurrido cosas gravísimas de los derechos laborales, como por ejemplo la enmienda constitucional dirigida a destruir el derecho de los trabajadores del sector público a la sindicalización en el gobierno de Correa, que dijo que era un gobierno que defendía derechos laborales, un gobierno que destruyó los fondos de reserva de la seguridad social, un gobierno que liquidó el aporte obligatorio del Estado al fondo de pensiones. O sea, riesgos de este tipo existen para todos los días de la vida. Pero es muy importante que la sociedad ecuatoriana vaya estableciendo los pilares de su propia comprensión de la evolución de los derechos de la naturaleza en este caso y de la construcción del derecho a vivir de todos. ¿Qué opina usted de esta frase? El expresidente Lucio Gutiérrez, que también estuvo en nuestro programa, dijo que le va a poner un acto de fe. Y María Paula Romo dijo, en la política no hay fe. ¿Cómo podemos catalogar esta consulta popular de ser que hay diálogos abiertos y también gente que estuvo en la política y que ahora quiere reivindicarse también a través de esta consulta popular? Bueno, no se trata de un acto de fe. Se trata de un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano sobre temas muy sensibles que recogen lo que han sido las luchas sociales de los últimos años, en defensa del Yasuní, en defensa de la naturaleza, en defensa de los niños, en la lucha contra la corrupción, y algunos puntos importantes como también en defensa de la democracia. Para eso está el tema de la reelección indefinida, pero
evidentemente no se trata de fe, las relaciones de fuerzas políticas son cambiantes. La sociedad ecuatoriana, sin embargo, por ejemplo, tuvo una revolución independentista, la colonia no ha vuelto, han venido distintas formas de colonización encubiertas que han lesionado las posibilidades de crecimiento de nuestro país a lo largo del tiempo, pero se han defendido. El señor Alfaro en la revolución alfarista declaró la universalidad, gratuidad y laicidad de la educación, y el señor Correa, que se declaró alfarista, hizo todo lo contrario, de manera que la lógica de los movimientos políticos pueden generar reveses, pero esos principios de Alfaro son vigorosamente mucho más poderosos que todo el fraude del señor Correa y se van a seguir imponiendo. El Ecuador va a volver a tener una educación universal, laica y gratuita a todos los niveles, no solamente a nivel escolar. Esa es la aspiración de la sociedad ecuatoriana y ese sendero que trazó Alfaro es una luz que ilumina el camino hacia adelante. De la misma manera que estas preguntas y una respuesta positiva de la sociedad ecuatoriana a estas preguntas iluminará el camino hacia adelante y será un mecanismo de defensa frente a cualquier tipo de locuras que se les ocurran a quienes por accidente lleguen al poder. Marcelo, y justamente en ese tema, ¿qué va a pasar después de la consulta popular? Sabemos que usted también está creando un nuevo movimiento PAN, usted se separó de Democracia, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser estas contiendas electorales después? Venimos de un año electoral para el día del 2019 de gobiernos autónomos descentralizados, pero ¿qué viene ahora en el tema político después de la consulta popular? La primera tarea es la ejecución de esas preguntas. Un elemento fundamental va a ser el tema de la lucha contra la corrupción, evidentemente, lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, las funciones que el Consejo Transitorio tiene que asumir, la designación de esos miembros, es un gran reto para el presidente Moreno. Esperemos que los asuma desde el punto de vista que él lo ha declarado públicamente, que ese Consejo de Participación Ciudadana le dé confianza a la sociedad ecuatoriana en la reconstrucción de la independencia, separación, equidad, legitimidad y legalidad de los poderes públicos, que lamentablemente fue profundamente maltratada con el sistema de la autocracia correísta, donde él se declaró jefe de todos los poderes públicos. En consecuencia, un proceso de cambios va a venir. Todos tenemos una responsabilidad de asumir y un motivo para participar en este escenario, de manera que el escenario está abierto. Vienen las elecciones municipales, las elecciones seccionales de juntas parroquiales, prefecturas, y la sociedad ecuatoriana ahí va a tener la posibilidad de construir sus propios caminos. ¿Cuál va a ser su participación política, Marcelo? Tomando en cuenta que su hermano Gustavo Larrea también tiene un protagonismo ahora en el gobierno de Moreno. Bueno, mi participación política no está asociada a la participación de Gustavo. Obviamente siempre le he deseado el mayor de los éxitos de su batalla política, conozco de sus cualidades y capacidades en la vida política del país, valoro su contribución en la vida política del país, pero siempre hemos tenido afinidades y diferencias, no somos aliados incondicionales, pero nos vemos más como aliados que como adversarios políticos. El movimiento nuestro se separó de Democracia Sí en noviembre del 2016 y está construyendo su propia perspectiva política, siguiendo su propio camino, que es el panhumanismo. Es una nueva dimensión para construir la nueva política en el país. No pensando simplemente en la coyuntura, sino en la necesidad de que esta profunda transformación cultural que está teniendo lugar en la humanidad como resultado de la revolución de las telecomunicaciones nos permita construir cada día una sociedad más humana. ¿Participará entonces en el gobierno de Morado, dado el caso, ya que usted también es una persona que tiene muchísima trayectoria? ¿En qué sabe usted puede estar en la terna? No sé, no está dentro de mis Pero si le proponen, podría llegar. Habría que analizar, yo no puedo decir ni sí ni no si no hay una propuesta fundamentada y seria que le dé sentido a una respuesta. Dentro de mis perspectivas políticas nunca ha estado la pretensión del ejercicio de una función pública, sino la pretensión exclusivamente de corresponder a las necesidades y sentidos de la evolución de nuestra nación. Ahora, mi querido Marcelo, ¿por qué votar sí en la consulta popular este 4 de febrero? Fundamentalmente porque hay que poner un punto final a los abusos del poder, aquellos abusos del poder que pretendieron garantizar la corrupción a través de la impunidad. Por lo tanto, la pregunta 1 que se refiere a este tema y la pregunta que se refiere al cese del Consejo de Participación Ciudadana son absolutamente fundamentales. Hay que votar sí porque hay que poner punto final a esa locura de reinstituir un modelo de ejercicio perpetuo del poder a través de la reelección indefinida. Hay que votar sí porque hay que proteger el Yasuní. Hay que votar sí porque hay que proteger a la naturaleza de los abusos de las
explotaciones mineras depredadoras. Hay que votar sí porque hay que proteger a los niños y a las niñas de los abusos sexuales y liberar a la sociedad de estos crímenes. Hay que votar sí porque evidentemente la sociedad ecuatoriana requiere construir y reconstruir un proceso democrático y republicano, donde todos tengamos derecho a todo. Queremos agradecerle, Marcelo, justamente por acudir a nuestro canal, a Ecuamundo TV. Este es un espacio justamente para que usted también nos comente a través de redes sociales, que pregunte a los actores políticos, a los actores sociales que están haciendo política, porque nosotros también tenemos esa corresponsabilidad ciudadana y, por supuesto, el voto, sea sí, sea no, tiene que ser consciente. Lea los anexos, infórmense de las preguntas, porque esto es una cuestión de país, Marcelo, es una cuestión que conviene a todos, no solamente en un tema político, sino en un tema de estabilidad como país a nivel mundial. Así es. Muchas gracias. Te queremos agradecer y nuevamente agradecer a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestra website www.ecuamundotv.com. Nos vemos en un próximo programa aquí desde la Casa de la Cultura. Un abrazo para toda la gente que nos mira en el exterior. Nos vemos en un próximo programa.